Bueno, ahí vamos. Bueno, yo me acomodé, esta es la presentación de archivos que nosotros vimos en la anterior, ¿sí? Y me paré acá, sabiendo obviamente que ustedes ya utilizan FRIT, pero más que nada para que sepan que esta presentación es una presentación que tiene mucha información, se los dije la primera vez que lo usamos, y que es una presentación que está bueno que la veamos desde el punto de vista conceptual, porque fundamentalmente en lo que tiene que ver con programación, muchas de las preguntas se van a apoyar, no en esta presentación, se van a apoyar en el tema archivos binarios, ¿sí? Porque, como ustedes vieron, creo que debe ser el tema de la materia, de cuatrimestre incluso, que más información teórica tiene. Sí, porque tenemos que entender esto, ¿no? Por eso me paré en FRIT, pero no es simplemente para que vean la presentación. Sí, fíjense que nosotros tenemos muchos parámetros por función, por ahí los parámetros son los mismos, pero bueno, tenemos mucha información como para hacer preguntas. ¿Sí? Tenemos porque, bueno, cada función retorna un dato, hay que ver qué retorna, qué no retorna, qué cantidad de parámetros, para qué sirve tal parámetro, para qué sirve tal otro parámetro. Entonces, bueno, es o sea, ni hablar la diferencia por ahí entre un archivo de texto y un archivo binario, que tiene que ver obviamente con el trabajo directo sobre el texto. El archivo de texto trabajan directamente sobre el archivo, y los archivos binarios trabajan directamente sobre un buffer, que cuando se cierra ese buffer, recién se graba en el archivo. Entonces, esas diferencias que son significativas, y toda la teoría y todo lo que hemos visto, es súper importante, ¿sí? Y en esta presentación tenemos mucho de esto. Fíjense que acá les dice, lee, bueno, eso no solamente le está diciendo, digamos, qué hace la función, sino la cantidad de bytes leídos. Fíjense que el retorno es la cantidad de bytes que lee. Es una función que lee, entonces retorna esa cantidad. ¿Cuánto leyó? ¿Sí? Generalmente es un número, igual el número de bytes por la cuenta, sí. O sea, generalmente tiene que ver con el tipo de dato, obviamente, que nosotros estamos... tiene que ver muchas cosas, ¿no? Pero tiene que ver con el tipo de dato, tiene que ver también con el tercer parámetro, porque puede ser que estemos leyendo más de un dato. Pero bueno, nosotros normalmente en nuestros sistemas y en todo lo que vayamos a desarrollar, vamos a ir leyendo de un dato, y vamos a ir, cuando utilicemos FRIT, vamos a ir con FRIT lo mismo, grabando de un dato, ¿sí? Pero toda esta información es una información bastante valiosa, es una presentación que tiene muchas firminas, pero es una presentación que es casi un apunte, ¿sí? Igualmente, presten la atención a esto, porque como recién les decía, fíjense que acá también partimos de FRIT, de una descripción rápida, a otra que dice la dirección del bloque de datos. O sea, acuérdense que el primer parámetro de FRIT es la dirección de memoria del dato a leer, digamos. O sea, todo lo que yo vaya a leer se va a almacenar en ese primer dato. Acuérdense que estoy en FRIT. FRIT lee. Entonces, como lee, tiene que guardarse el valor que lee en algún lado. Bueno, se guarda en el primer parámetro. Pero nosotros ahí tenemos un segundo y un tercer parámetro. Obviamente todos son importantes, ¿no? Pero un segundo y un tercer parámetro que están vinculados a la cantidad de información que voy a leer y al tamaño del tipo de dato. Después lo otro es la dirección del buffer. Y es importante también ahí porque la dirección del buffer es donde está el puntero ubicado. Cuando yo utilizo FRIT, lo que voy haciendo es moviendo. Pero bueno, esto ustedes ya lo saben, pero lo que yo no sé si todos, porque a veces tengo la sensación de que por ahí no miran todo lo que nosotros le subimos al campus. Esta presentación es bastante importante, ¿sí? Bueno, así como tenemos FRIT, esperen que voy a silenciar, chicos. Siempre que entren, silenciense para no hacer ruido. FRIT es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, van a tener exactamente lo mismo. Dice FRIT, dice los parámetros que tiene, que retorna, qué hace la función, después describe parámetro por parámetro esto, o sea, FRIT y FRIT. La diferencia es qué hace cada uno. Después tienen los mismos parámetros. Lo que pasa es que uno es el dato que leo y el otro es el dato que escribo. Entonces uno va a trabajar, digamos, va a escribir, y cuando va a escribir, ojo con esto, no va a escribir sobre el archivo. Porque esa es una de las cosas en las cuales que nosotros repetimos hasta el hartazgo desde el primer minuto que damos este tema. Pero después, cuando hacemos la pregunta, agarran y ponen archivo. Y no se trabaja sobre el archivo, se trabaja sobre un buffer. ¿Sí? Yo voy a escribir en el buffer.
Entonces, esto tiene que quedar súper claro. ¿Por qué? Pues, como yo lo repito, desde que arrancamos, creo que a los 5 minutos que damos archivos binarios empezamos a hablar del buffer. Y después, cada vez que nosotros vamos a la descripción de las funciones y qué hace cada una, hablamos del buffer. Entonces, si nosotros preguntamos algo y alguien no sabe qué es el buffer, entonces evidentemente nunca vio nada que tenga que ver con archivos. Y entonces obviamente es significativo, digamos, a la hora de evaluar. Digamos, hay errores o hay conceptos que nosotros no podemos pasar por alto, ni hablar en un final, pero tampoco en un parcial. Entonces, si nosotros estamos hablando de arreglos y no sabemos la diferencia entre dimensión, el válido y un subíndice, y nos complicamos ahí, es porque practicamos muy poco, porque hicimos muy poco. Si no podemos resolver una función de carga de algo, que nosotros es lo primero que vemos, no vimos lo primero. O sea, ni hablar de lo segundo, ni lo tercero, ni lo cuarto. Entonces, ese tipo de cosas son significativas. Digo, ¿por qué? Porque si bien ahora estamos, todavía nos queda un segundo parcial por delante, también tengan en cuenta que muchos van a ir a una instancia de final. Y entonces, si van a una instancia de final, tengan en cuenta que es importante. Así como también es importante más o menos conectarse a la hora que nosotros arrancamos en la clase. Porque si nosotros agarramos y nos conectamos 15 minutos después, yo por ejemplo ya dije un montón de cosas que por ahí ya no lo escuchó. Y entonces ahí es donde uno ya arranca varios metros atrás. Bien, F-Ride, ya obviamente lo vimos, y a mí lo que me interesa ver es esta función. Vamos a arrancar por este lugar, ¿sí? Por fsig, que tiene 3 parámetros. ¿Sí? Fíjense que dice, con la función fsig se puede tratar un archivo como un array. Claro, nosotros estamos fíjense que y tiene 3 parámetros, ¿no? El buffer, o sea, el buffer siempre está, ¿sí? Ese file, ese puntero al archivo, siempre está. Cuando digo puntero al archivo, en realidad es puntero al buffer, ¿sí? Pero bueno, nosotros, cuando utilizamos un fopen, lo que hacemos es generar un buffer con ese archivo. Entonces toda la información está ahí. Entonces es un archivo en la memoria, pero no deja de ser un archivo, ¿sí? Pero bueno, está bien que entendamos la diferencia, que donde estamos trabajando es en la memoria. Entonces, en la memoria, por eso le ponemos un buffer. Y ponemos ahí, tenemos un indicador de posición. Y cada vez que utilizamos fopen, ese indicador de posición, en función de lo que estamos haciendo, lo podemos poner como ya vimos, al inicio, o lo podemos poner al final. Y fsig, a diferencia de las otras funciones, también tiene el puntero al archivo, tiene un desplazamiento. Esta les va a ser, es bastante, cuando hablamos de desplazamiento, acá el desplazamiento es importante, pero acá yo no estoy leyendo nada, acá yo lo que leo, por eso es esto del array, acá yo lo que leo no lo estoy almacenando en ningún lado. Lo que sí le estoy diciendo es que va a haber un desplazamiento en ese buffer. Cuando yo convoque esta función va a haber un desplazamiento. ¿Por qué se parece a un array? Y porque se acuerdan que nosotros en un array podemos acceder a una posición. Eso es un desplazamiento. Si yo agarro y tengo un arreglo, y de ese arreglo yo quiero acceder a la posición 4, siempre y cuando tenga claro que la posición 4 es una posición válida, puedo acceder directamente a ese espacio. Bueno, fsig se parece a eso. No vamos a ponerlo en la posición 0, pero sí vamos a generar un desplazamiento de ese indicador de posición hacia un lugar. Y entonces ahí entra en juego, digamos, el tercer parámetro. El tercer parámetro es desde dónde voy a leer. Porque yo puedo poner ese indicador de posición desde el inicio, desde la posición actual o al final. ¿Sí? Esas serían las tres. 0, 1, 2, sigset, sigcore y sigend. Esa sería, podemos poner esas constantes, pero normalmente yo utilizo 0, 1, 2. O sea, vamos a entender esto. ¿Qué significa? Desde el inicio ya lo sabemos. Sigset o 0, podríamos poner un entero o directamente la constante. Ahora podemos después ver la diferencia. La diferencia es ninguna, pero digo, podemos ver la diferencia en términos de sintaxis. La diferencia es que
que nosotros tenemos cuando trabajamos desde el inicio, que ponemos el desplazamiento al inicio, como cuando hacemos FOpen, el indicador de posición se pone al inicio. Entonces desde ahí yo quiero lograr un desplazamiento, desde ese lugar. O sea, puede ser que desde el inicio. Ahora, por ahí yo vengo leyendo con FRIF y yo quiero generar un desplazamiento desde una posición actual. Por ahí FRIF se fue moviendo a través de los registros y está en la mitad del archivo. Entonces, si yo utilizo FSIC en esos casos, puedo utilizar el parámetro 1 o SICUR para quedarme ahí y leer el próximo, o generar un desplazamiento desde el indicador actual. O al final, que normalmente se utiliza cuando yo quiero realizar algún tipo de cálculo, ¿sí? Del tamaño del archivo o lo que sea. Vamos a ir viendo ejemplos para que vaya cerrando. Desde ya que esto, desde el punto de vista teórico, si no lo llevamos a la práctica, es muy complicado. ¿Sí? Es muy complicado de entender así, es muy abstracto, salvo que alguno haya visto código o lo haya visto anteriormente. Así como vimos recién en FRID y FRAE, fíjense que acá dice el caso de éxito devuelve C. ¿Sí? O sea, si yo logré un desplazamiento válido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Muchas veces puede ser que no sea, como todo en programación. Puede ser que yo intente abrir algo que no existe, o puede ser que yo intente desplazarme una cantidad de bytes que tampoco existen dentro del buffer. A ver, bueno, acá es exactamente lo mismo. Bueno, acá lo que sí está bueno que estamos viendo, que así como lo vimos con read y con write, es ya más específicamente, ¿no? Puntero al buffer, la cantidad de bytes que se va a desplazar el indicador de posición a partir de, ¿sí? A partir del origen, ¿sí? A partir del inicio, o comienzo, como dice en SIGSET. Fíjense que dice abajo SIGSET, o 0, SICUR, o 1, SICEN, o 2. ¿Sí? A partir de la posición actual del archivo, en realidad del buffer, y a partir del final del archivo. Ahora lo que sí quiero es, ahora sí, que ya estamos acá, lo que vamos a hacer es ver un ejemplo. Acá nosotros, en esta función que tenemos acá, que desarrollamos en la última clase que nosotros vimos archivo, tenemos una función de búsqueda. Lo que vamos a hacer ahora es, fíjense que esta función de búsqueda tiene, yo mientras voy a ver si copio un poco el código, es una función de búsqueda con FRID. Y esa función de búsqueda con FRID lo que hace es recorriendo el archivo y buscando un legajo. Una vez que tiene ese legajo, bueno, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Como en este caso, setear si tiene una baja o lo que sea, algo que no sé si en este caso existe. Esto lo voy a comentar, porque me parece que eso no existe. A ver si... Ah, bueno, sí, lo terminé agregando, pero bueno. Pero el asunto es que nosotros lo que estamos haciendo acá es, estamos en un ciclo while, estamos leyendo, nos fijamos obviamente si encontramos el dato, por eso ponemos el flag o no. Bueno, esto es algo que ustedes ya conocen, ¿no? Abro el archivo, me fijo si el puntero es válido, recorro con FRID, bla, 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 busco, filtro ahí el dato, si encuentro muestro, pongo el flag a 1, salgo, cierro el archivo y me voy. ¿Sí? Algo que es bastante común. Pero nosotros dijimos que FSIC, voy a copiar, no, perdón, ya lo había copiado. FSIC, voy a hacer acá un buscar alumno, vamos a ponerle buscar alumno 2, vamos a dejar el nombre del archivo, le podemos ponerle legajo, en realidad lo que vamos a hacer es lo que yo les decía que tiene que ver con el arreglo, ¿no? Cuando nosotros comparamos, hacemos FSIC, nos permite utilizar el desplazamiento como una manera de acceder a un determinado registro, ¿sí? Al registro 1, al registro 2 o lo que sea. Lo que nosotros tenemos acá es, lo que vamos a hacer es, vamos a abrir el archivo, esto lo vamos a dejar, esto lo vamos a dejar, el flag ya no nos sirve, esto lo vamos a borrar, el while, el FRID lo vamos a dejar, pero el while lo vamos a borrar. Nosotros vamos a generar un desplazamiento, pero sin necesidad de recorrer el archivo. Estoy dándole un poco de forma a esto. Esto lo vamos a borrar. Esto lo vamos a sacar también.
mostrar lo podemos dejar, bueno, después lo pongo a mostrar al alumno, después lo convoco. Vamos a hacer algo así. A ver, abro el puntero distinto de null, y lo que vamos a hacer acá arriba es llamar a la función fsig. Vamos a llamar a fsig. Acuérdense que fsig tenía el puntero del archivo, en este caso se llama archivo-alu. Acá vamos a vamos a hacerlo desde la posición 0, desde la posición actual, y vamos acá a la parte más interesante del desplazamiento. El desplazamiento nosotros siempre es un cálculo que nosotros tenemos que hacer. A mí lo que me va a pasar es que me va a llegar por parámetro la posición. La posición vendría a ser como una especie de subíndice. No subíndice del tipo 0, porque nosotros no le podemos poner una posición 0, ¿sí? Esa por ahí sería la diferencia. También que tenemos que tener claro, ¿sí? No, nosotros vamos a suponer, cuando hablamos de posición 1 estamos hablando del registro, del primer registro. Y cuando hablamos de posición 2 estamos hablando del segundo registro. En ese sentido es bastante lógico. Y no hay una... Acá tenemos que ver, trabajamos con alumnos, ¿no? Sí, alumnos. Tenemos que realizar un cálculo matemático. ¿Qué cálculo? Si yo quiero acceder al registro, quiero desplazarme tras registro, ¿qué debería hacer ahí? ¿Qué les parece que debería hacer con 6off? Pasar esa cantidad de bytes. Podría ser, sí, pero ¿qué cálculo podríamos hacer ahí para decir, bueno, sabemos que 6off nos devuelve un alumno. Si yo quiero encontrar el tercer alumno, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo podemos multiplicar o no? ¿Lo multiplicás? Lo puedo multiplicar. Entonces lo voy a multiplicar por la posición, ¿sí? Podemos hacer una multiplicación ahí, podemos poner posición por, vamos a suponer, lo voy a poner entre paréntesis eso, pero bueno, lo podemos multiplicar por la posición, pues yo digo, bueno, quiero ver el registro, pero ahí va a pasar algo en esto, y en esto yo me detengo y lo voy haciendo despacito, porque uno de los errores más comunes es este. Ahora sí vamos al esquema que me lo dejé abierto a propósito, es que vamos a suponer que a mí me interesa este tercer registro de acá. Entonces, ¿qué hago yo? Y bueno, yo calculo cuánto pesa, en este caso, cada registro pesa 4 bytes, entonces yo ¿qué hago? Multiplico 4 por 3, esto que me va a dar 12 bytes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a generar un desplazamiento hacia acá. O sea que el indicador de posición va a quedar parado acá. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Sí? Si yo pongo acá igual a 12, ¿sí? 12 bytes, me voy a desplazar y el indicador de posición lo voy a poner al final de los 12 bytes. Entonces, si yo a mí me llegó la posición 3, en realidad, si yo pongo el indicador de posición acá, el cursor acá, vamos a hacerlo de verdad, yo agarré y estoy acá, ¿no? Abrí el archivo, sigset, posición 0, desde el inicio del archivo, multiplico 6off alumno por 3, me desplazo 12, vengo acá, desplazo el cursor acá. Entonces, yo acá ya estoy parado, pero para leer el registro 4. Porque ustedes saben que si yo genero un desplazamiento acá, con fread, porque ya fsig no me sea. Fsig lo que hace es ponerme en el lugar donde yo necesito para poder leer el registro de la posición que yo quiero leer. Pero ¿qué sucede? Entonces, sería ilógico plantear en mi función, decir, bueno, mirá, si vos querés leer el registro 3, pone 2. Porque de esa manera yo me voy a desplazar acá. Y yo en realidad quiero que el cursor quede acá. Esperen que es medio complicado este Excel. Yo quiero que el cursor quede acá para leer este registro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debería hacer en mi función? Yo creo que ahí es fácil la pregunta que le estoy diciendo acá. Post menos 1. Posición menos un elemento. Entonces yo le pongo, el usuario no va a saber eso, entonces lo que va a hacer es,
Posición 3, menos 1, 2, genera un desplazamiento hacia acá, que es donde yo quiero estar, para leer el próximo registro. Entonces ahora lo que yo debería hacer es leer ese registro. Y acuérdense que, así como FSIC, ahí posición menos 1, que ponía Felipe, así como lo único que sirve FSIC es para esto, es para generar un desplazamiento a partir de una posición. Ahora vamos a ver la ejecución de esto. Y entonces yo acá, ¿qué hago? Convoco a FRID para que FRID me genere ese desplazamiento de 1, me cargue el próximo alumno, y después acá vamos a llamar a la función mostrar. Mostrar un alumno. Que creo que me pide un alumno, ¿no? Sí. Ahora vamos a ver si esto realmente sirve o no sirve. Vamos a cerrar donde tenemos que cerrar, ¿no? Profe, Que es dentro del archivo. ¿Sí? ¿Qué me decías? ¿no es mejor poner el FRID adentro de un while? Porque capaz que tiene más alumnos. Sí, sí, pero yo quiero leer uno específico. Yo quiero leer el de una posición. Ah, está. O sea, acá esperen que me está faltando un punto y coma. Bueno, creo que no tengo. A ver, FSIC. Esperen que estoy chusmeando. También es punto y coma. Me falta el puntito y coma. Tenés razón. Pensé que por ahí había una. ¿Se entiende? Fíjense que acá nosotros, seguro que tenemos más alumnos, esperen que lo voy a checar. Tenemos, por eso puse esta, ¿no? La de buscar, donde yo voy recorriendo todo mi archivo, o la que yo ya sé la posición y hago un desplazamiento. Es una función muy simple, muy secuencial esta, pero muy útil al mismo tiempo. ¿Sí? Porque me permite llegar hasta un lugar, vamos a ver si funciona bien. Primero lo que voy a hacer es ejecutar esto, mostrar archivo, buscar, esto lo voy a comentar. Bien, lo voy a comentar, y la otra creo que le había puesto buscar 2 yo. A ver. Sí. Profe, Sí, decime. a mí no me quedó muy claro por qué se multiplica por posición y posición menos 1. Ahora lo vemos. Dale. Yo voy a ejecutar esto. No tengo nada de información acá, ¿habré sobrescrito todo? Puede ser. AB, no me está mostrando nada de archivo alumnos, voy a tener que cargarlo. No te puedo creer. Bueno, vamos a cargarlo primero. Capaz que lo borré yo el archivo. Bueno, vamos a cargar un leajo. Vamos a cargar el leajo 1. Para así lo hacemos. Vamos a ponerle pp continuar. Leajo 2. Le puse leajo, pero por ponerlo. Podía hacer cualquier cosa el leajo, ¿no? Ana, vamos a ponerle. Vamos a cargar un tercero. Que le vamos a poner el leajo 3. Y le vamos a poner Caro. Y desea continuar. Vamos a ponerle 4 y vamos a ponerle Martín. Bien, y le vamos a poner que no. ¿Sí? No sé por qué no me está mostrando. A ver si... mostrar archivo, ¿qué pasó? A ver, esperen que voy a fijarme en el proyecto. Archivo, no me lo creo. Acá está, archivo alumno. Mi primer archivo. Y archivo alumno. Acá lo acabo de crear. A ver. ¿Por qué no me lo está mostrando? Debo haber cambiado algo yo. Acá, a ver. Esperen que estoy mirando. No, está bien, porque filtré acá la información, filtré esto. Miren, de estas cosas que habíamos hecho que ni me acordaba. Bien. Había filtrado ahí con un dato que no estaba cargado. Bueno, perdón, esto no. Vamos otra vez arriba. Tenía más información, me parece, ese archivo, pero bueno, no la estaba mostrando. No sé si se dieron cuenta cuál era, pero había metido un filtro, tenía un montón de información cargada.
Incluso acá, bueno, le tiro un número, le ajo 1, Carolina, bueno, hay varios registros. Está feo esto, che. A ver. Profe, ¿no te falta la librería de strings igual? No, porque voy a tener que sobreescribirlo al archivo, me va a servir sobreescribir todo esto. Vamos a sobreescribir todo. No, lo que pasa es que a veces empezamos a meter mano después en las funciones y esperen que voy a acomodarlo. Esperen que voy a ir a la función de carga. A ver, vamos a tirarle un W, así sobreescribimos todo. Pero evidentemente acá en la de mostrar me parece que yo había hecho algunos cambios. Esto no. Mostrar. Me había quedado muy sucio ahí. Bueno, yo creo que está bien. DS está bien. Lo que pasa es que acá yo había agregado un dato que lo voy a borrar. Y a ver ahí, vamos a chusmear ahí, que creo que ahí va a andar. Bueno, voy a cargar un solo dato nada más. A ver, vamos a ponerle PP y continuar, le voy a poner que no. Bien, ahí está funcionando. Vamos a sobreescribir todo. Lo que sí voy a hacer es, vamos a cambiarle acá de W, porque si no me va a sobreescribir de vuelta. Vamos a seguir cargando datos. Voy a cargar un par de datos más y nada más. Vamos a cargar el 2, vamos a ponerle Martín. Estoy bien, ya cargué bien, ¿no? Ingresé el nombre, le bajo, sí. Voy a continuar, 3, y vamos a ponerle el cargo. ¿Desea continuar? No. Y ahí que está. Pepe Martín y Caro, registro. Listo. Bueno, ya tenemos nuestro archivo cargado. Lo que voy a hacer acá es comentar la función de carga. Y vamos acá a buscar la posición 2. En vez de mostrarles acá, bueno, ya lo que voy a hacer acá es llamar a buscar alumno 2. ¿Sí? Buscar alumno 2 tiene el nombre del archivo y la posición. La posición 2, no me acuerdo quién estaba, pero bueno, alguno de ellos estaba. Igual voy a mostrar los dos. ¿Sí? Si yo ejecuto esto, fíjense que me va a agarrar y me va a mostrar, ¿sí? Como estamos viendo acá, todo, porque estoy mostrando todos los datos. Estoy mostrando todos los datos acá. Y acá estoy mostrando el leajo número 2, que yo le puse 2 a propósito para que vean que es el de la posición 2 y que estoy leyendo. Y al estar llamando a esta función que tenemos acá, que buscar alumno 2, lo que hacemos es, podemos acceder rápidamente a ese leajo. Si yo quisiera poner el 1, que en este caso es Pepe, acá agarro y cambio 1, le pongo 1, ¿sí? Acá tenemos poquitos registros, y va a pasar lo mismo, me va a mostrar primero todos y después me va a mostrar a Pepe. Si yo comento obviamente acá, ¿sí? Comento esto y voy a mostrar solamente al primero, ¿sí? Bueno, etcétera, ¿no? Como verán, funciona. Pero lo que estamos haciendo acá es lo mismo. Bueno, ahora explicamos igualmente esto que no se entendía, pero lo que yo estoy haciendo es generando un desplazamiento como lo hacíamos en el caso de los arrays. ¿Qué hacíamos en el caso de los arrays? Decía, bueno, quiero leer la posición 0, leo la posición 0. Si ustedes tuvieran un arreglo de estructuras y quieren leer el registro 2, que lo pueden tener perfectamente, ponen la posición 1, en realidad, porque parece que ya ahí están trabajando con arreglo 0, 1 y lo hacen. Bueno, esta es una manera de hacerlo, pero con FSX. Uno de los chicos me preguntaba, no entiendo esto del cálculo, ¿y por qué hacemos un cálculo? Y bueno, solo necesitamos hacer un desplazamiento. Esto es matemática pura, chicos. Vamos a suponer esto, contestando un poco esa pregunta. Vamos a suponer que tenemos un tablero de ajedrez. Y yo en ese tablero de ajedrez, que es, si mal no recuerdo, de 8×8, me quiero desplazar 4 casilleros hacia adelante. Y yo digo, bueno, ¿qué hago? Ese casillero tiene 4 bytes. Y entonces yo digo, bueno, quiero reemplazar 4, tengo que multiplicar 4 por 4. 16, de esa manera me desplazo eso. Sería eso, y eso es lo que estamos haciendo acá. Yo quiero leer el registro número 1 en este caso. Bueno, en este caso el registro número 1
no margen. Vamos a hacerlo con el registro número 3 como lo hicimos como ejemplo acá. Nosotros sabemos, con 6off, cuánto pesa ese registro, alumno. 6off me soluciona ese problema. Ese registro, ¿cuánto va a pesar? Y va a pesar la sumatoria de estos dos tipos de datos. ¿Sí? Si yo acá tuviera 4 datos, no pesaría lo mismo que si yo tuviera acá 10 datos. Entonces, o 8, o 1, o lo que sea. 1 es difícil, pero bueno, 2 normalmente tenemos como mínimo. Entonces, ese cálculo es el que yo pongo arbitrariamente 4 bytes. Yo sé que mi registro alumno pesa 4 bytes. Entonces, yo tengo que agarrar, y el indicador de posición, yo le pongo cursor acá, pero se llama cursor, indicador de posición, está al inicio del archivo. Lo que yo estoy haciendo en esta función, con fopen, es ponerlo al inicio. ¿Sí? O sea, yo abro el archivo primero lo abro en modo lectura. Y en modo lectura lo que me permite es mover el indicador de posición. Acuérdense que no todos los modos de apertura permiten mover el indicador de posición. Abro, me fijo si eso es válido, ¿no? Si esa apertura es válida con el archivo ALU distinto de null. Si me vuelvo a distinto de null, genero un desplazamiento. Desde la posición 0. Porque acá, independientemente de cómo yo haya abierto el archivo, yo lo que voy a hacer es ponerlo en 0. Puede ser que yo acá le ponga 1 y es desde la posición actual. Si yo generé algún tipo de desplazamiento en mi archivo, cuando convoqué, voy a hacerlo desde esa posición. En este caso lo voy a hacer desde el inicio. Voy a generar un desplazamiento desde el inicio. Entonces hago el tipo de dato 4 bytes por el registro que yo quiero mandar. Supongamos por 3. 4 por 3 es 12. Entonces voy a desplazar el indicador de posición 12 bytes. O sea, 1, 4, 8, 12. Ahora, si yo quiero leer el registro 3, no me sirve posicionarme acá. Me sirve posicionarme acá arriba. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, como los chicos razonaron, posición -1. Y en realidad, yo le voy a decir que quiero ver el 3, pero internamente la función se va a posicionar arriba del registro 3. Y para eso hago 3 menos 1 es 2, y finalmente el cálculo que termino haciendo no es 12, sino 8, porque hago 2 por 4, porque posición vale 2, posición vale 3, 3 menos 1 es 2. ¿Sí? Entonces hago 2 por alumno, o sea por 4, me da 8, y entonces el indicador de posición se pone acá, en este lugar. ¿Hasta ahí me siguen todos, chicos? Sí, yo tengo una duda. Con con el uso del FSIC, entonces sirve para averiguar nomás, no para buscar algo. No, no es para averiguar. Es para poner el indicador de posición donde vos querés dentro de tu buffer. Claro, pero si vos yo quiero saber qué es lo que hay en el registro 3, entonces vos querés averiguar algo mediante el FSIC. Claro, Yo más que nada voy al tema porque supongamos que tengo un producto con 10 pesos, después subió, entonces yo tengo que buscar ese producto y después modificarlo, pero no uso el FSIC para eso, entonces uso la anterior función. claro. Bueno, a eso iba. Yo no. Ahora te estás adelantando cosas que vamos a ver en un ratito. Ah, bien, bien, Pero perfecto. lo que nosotros estamos haciendo es viendo para qué sirve FSIC. Y FSIC solo, o sea, nosotros sabemos que tenemos solo lee, no lee. ¿Escribe? Tampoco escribe. ¿Qué hace? Se desplaza. Se desplaza en el buffer. Se desplaza cuánto yo quiero que se desplace. Y desde dónde yo quiero que se desplace. Eso es lo que hace. O sea, no lee, ni escribe, ni modifica, ni canta, ni baila. Se desplaza. Nada más. Entonces, ahora es una función súper útil. ¿Podríamos hacer eso también con FRIT? También podríamos haberlo hecho con FRIT. Yo puedo agarrar FRIT y desplazarlo una cantidad, pero bueno, es un poco más complicado hacerlo con FRIT.
¿Por qué? Porque Ferrit tiene el tercer parámetro, y el tercer parámetro de Ferrit tal vez debería ser equivalente a digamos, tendríamos que jugar con el segundo y el tercer parámetro y ver qué pasa. En cambio acá, esta es la función que yo utilizaría para generar este tipo de desplazamiento. Pero volviendo al ejemplo, acá nos desplazamos, queremos leer el 3, pero necesitamos estar encima del 3, o sea, necesitamos estar acá. Y nosotros necesitamos estar acá para poder leer esto. Y para poder leer, yo estoy utilizando Ferrit. Ferrit le digo que se desplace un solo elemento. Y que ese desplazamiento lo guarde en ALU. Lo que ya venimos haciendo con el Ferrit, ¿no? Entonces, yo me voy a agarrar en el buffer, me voy a desplazar un alumno y voy a guardar lo que lea en la variable ALU, ¿sí? Que es del mismo tipo de desplazamiento. ¿Sí? Desplazamiento con sensor. Entonces, cuando yo convoco a Ferrit, lo que hago es, vamos a suponer que esta es la variable ALU, lo que voy a hacer es cargar acá el registro que tenemos acá. Lo voy a poner acá, ¿no? Lo voy a poner acá. Profe, El desplazamiento lo voy a generar acá y todo esto que está acá se va a guardar acá. ¿Sí? Se va a guardar en ALU. Entonces en ALU yo ya tengo la información. Y después lo último que hago es pasarle esa variable, ¿sí? Esa variable a la función mostrar para que me muestre el dato. Lo que estamos haciendo en pantalla, por eso veíamos la información. Decime. no, me la resolviste justo cuando dijiste eso de Sí. registro 3. Te iba a preguntar. Esperen siempre, chicos, que lo termine porque siempre por ahí va a aparecer la pregunta. Bueno, la pregunta va a aparecer esto que por ahí uno de los chicos planteaba, ¿no? Decir, bueno, me sirve, no puedo modificar, no, con F6 solo desplazarme, ¿sí? Para eso utilizo Ferrit, y para eso utilizo una función que me muestra. ¿Sí? Estas dos funciones, podemos decir, F6 las separo si quieren, porque cada función de esta que nosotros tenemos acá trabaja de forma independiente. ¿Sí? Esta se desplaza, esta lee a partir de donde está parado, carga en ALU y esta muestra. Y esta obviamente cierra el buffer. Que siempre que abrimos un archivo, tenemos que cerrarlo. Entonces, esta es una función bien secuencial y bien modularizada. F6, ¿qué hace? Se desplaza. Ferrit, ¿qué hace? Lee a partir del desplazamiento. Mostrar, ¿qué hace? Muestra lo que leyó Ferrit. Y Fclose cierra el buffer. ¿Sí? Cada una hace su trabajo. Ahora, nosotros acá ya tenemos una parte resuelta. Si yo quisiera modificar un archivo, y ahora vamos a modificar un archivo, voy acá, Control C, vamos a copiar. Fíjense que siempre termino copiando y pegando. Lo que sí le voy a cambiar el nombre a esto porque esta es una forma de búsqueda y esta es una forma de búsqueda distinta. Son necesidades diferentes. Y esto que está acá, la que vamos a desarrollar ahora, es bastante parecido a lo que venimos haciendo. Y le vamos a poner modificar, y vamos a ponerle nombre. Modificar nombre alumno. Vamos a hacer esa modificación, que es una modificación que de paso vemos algunas cuestiones más. Bien, nosotros ya sabemos acá que podemos llegar a hacer una función que se posicione en un registro determinado. Ahí podemos ayudarnos con muchas cuestiones, ¿no? Pero básicamente lo que vamos a hacer es modificar. Ahora nosotros ya sabemos que nos podemos desplazar, ya sabemos que podemos leer ese dato, y lo que tenemos que hacer es una función de modificar. Una función tonta de modificar vamos a hacer, ¿no? Una función muy tonta de modificar, una función bien secuencial que va a recibir un alumno, lo va a modificar y lo va a retornar. Vamos a crear un alumno, vamos a... sí, le vamos a llamar... vamos a poner acá, modificar, a esta le vamos a llamar modificar alumno, y a esta le vamos a llamar, yo le voy a hacer una de modificar nombre, esta le vamos a llamar modificar nombre. Yo lo que voy a hacer acá es simplemente modificar el nombre. Nosotros tenemos un legajo y tenemos un nombre, no tenemos mucho más que eso, y por eso solamente nos vamos a centrar en eso. ¿Sí? Nos vamos a centrar en modificar, pero podría modificar el legajo, podría modificar cualquier cosa. Si yo tengo que dar una baja y tengo un campo de baja como lo vimos que lo teníamos,
también podemos modificar eso y dar el registro de baja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, no es que lo que vamos a hacer ahora sirve solamente para modificar nombres. ¿Sí? Yo lo voy a hacer así porque es más simple, ¿sí? El tema de modificar. Entonces, simplemente lo que voy a decir, acá podría tener una función, esta de acá, que modifique cualquier dato. ¿Sí? Entonces puedo tener un switch, un else o lo que sea, y ahí decirle, bueno, ¿qué quiere modificar usted? ¿Quiere modificar el legajo? Presione 1. ¿Quiere modificar el 2? Presione 2. Bueno, acá yo lo voy a hacer, no voy a crear un switch para no perder demasiado tiempo, después eso lo van a crear ustedes, pero digo, hay cosas que les van a ir apareciendo a ustedes, ¿no? Directamente van a aparecer en la imaginación de ustedes a la hora, digamos, de implementar esta solución. Ingrese vamos a ponerle el nuevo, sí, vamos a hacer, sí, el nuevo nombre. Vamos a poner punto y coma, acá vamos a poner un flush, puse varias, flush, y siempre que trae trabajo, y acá lo que vamos a hacer es un gets, que es más rápido, y también nos va a permitir ver otras cosas. Y acá lo que vamos a recibir es un alumno, y vamos a retornarlo a ese alumno, ¿sí? Vamos a recibir un alumno, vamos a llamarle, y también vamos a llamarle alu, ya que le venimos llamando alu. Acá vamos a modificar alu.nombre, punto y coma, y lo que vamos a hacer acá es un retorno de alu. Bien, podríamos haberlo trabajado por referencia, ahí podemos hacer un montón de cosas, pero bueno. Por ahora vamos a manejarlo. Después la cantidad de implementaciones pueden ser de ustedes. Entonces, bueno, una vez que nosotros ya estamos acá, tenemos fseek, tenemos fread. Lo que tenemos, ¿qué deberíamos hacer acá? ¿Llamar a quién? Modificar nombre. Modificar nombre. Bien. Modificar nombre, vamos a llamarlo, modificar, espero que después no me tire de prototipado, pero bueno, modificar nombre, ¿qué le vamos a pasar? Alu. Perfecto. Vamos a pasar a alu, porque nosotros ya leemos alu. Lo que vamos a hacer acá es, y esta función retorna alu, con lo cual, ¿qué deberíamos hacer acá? Alu igual, modificar Alu nombre. igual. Y resetear ese valor. Una vez que nosotros tenemos esto, tenemos fseek, tenemos que leer, tenemos que otra vez reposicionarnos en el registro a sobreescribir. Se entiende que esta función ya me retornó el nombre modificado. O sea, yo ya lo recibí acá. Ahora lo tengo que escribir. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde estoy parado yo? Y yo estoy parado acá con el cursor. Vamos a ir un pechito para atrás. ¿Sí? Yo estoy parado, cuando yo generé el desplazamiento con fread, estoy parado acá. Si yo escribiera llamar a fread, sobreescribiría el registro 4. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces eso a mí no me sirve. Entonces acá lo puedo hacer de muchas maneras. Yo lo voy a hacer de la forma más simple, de la más fácil de todas. Después puedo ir un registro para atrás, puedo hacer un desplazamiento negativo, lo puedo hacer. Pero yo esto que está acá, lo que voy a hacer es venir acá, copio acá, y vuelvo a reposicionarme desde el inicio, por eso utilizo la posición 0, me desplazo 3 y vuelvo a poner el cursor acá arriba. Lo desplacé para atrás. ¿Sí? Porque dice la posición desde 0. Sí. Ahí puede ser que se use strcopy para copiar el nombre. No, ahí yo estoy utilizando gets porque yo estoy sobreescribiendo. No, pero digo, o sea, alu igual modificar nombre, ¿no se copia con strcopy el nombre? ¿O no, funciona así también? No, porque yo estoy sobreescribiendo una variable que recibo como copia. Alu es una copia. Yo la sobreescribo esa copia. Profe. Yo acá no quiero reemplazar un nombre por otro, eso es otra cosa. Yo acá estoy sobreescribiendo una variable, estoy recibiendo. Esto es un string, chicos. ¿Sí? O sea, no es gets, sirve solamente para cargar. Yo acá le tengo que decir, ingrese el nuevo nombre. No tengo un nombre nuevo, lo tengo que ingresar, es nuevo. No lo tengo que reemplazar. Acuérdense que la strcopy es cuando yo quiero copiar el valor en otra variable. No es lo mismo, ojo con eso.
Sí, alguien me iba a preguntar algo más. Yo, profe, Sí. después del FSIC no podría ir directamente, o sea, sacar el FREAD que tiene y recibir en ALU lo que te, eh, o sea, lo que te devuelve el modificar nombre y directamente sobreescribirlo con el FWrite. Tendría que ver lo que me decís porque me perdí, pero O en sea, realidad... FSIC, recibir la función y FWrite. Ese orden. Pero, ¿y cómo leí el dato yo? ¿De dónde saqué el dato? Si yo no lo leo. FREAD no lee nada. Yo tengo que Pero, cargar mi dato, tengo que hacerme cargo, tengo que agarrar este registro y cargarlo en algún lado para poder pasárselo a una función para que me modifique ese registro, para que me lo devuelva, para volver a reposicionar y para volver a escribir. ¿Sí? O sea, si sí. yo no leo, no tengo nada, chicos. Por eso cada uno hace su trabajito. FSIC se desplaza, FREAD lee y almacena el valor, almacena ese registro se lo paso a una función, lo sobrescribo, me devuelve el registro sobrescrito, me vuelvo a reposicionar y ahora sí voy a escribir. Profe, el segundo FSIC lo usás porque FREAD también se desplaza después de leer, ¿o no? Claro, exacto. Sí, eso es lo que yo les comentaba. FREAD es lo mismo, ¿no? A la diferencia entre FREAD y FREAD es que, bueno, uno lee y el otro escribe. Entonces, de esa manera, fíjense que son funciones muy secuenciales. O sea, lo único que hay que entender es más que nada, la lógica, si se quiere, de lo que yo tengo que ir haciendo, entendiendo esto, ¿no? Entendiendo cómo funciona este esquema que yo fui creando para poder representar en mi cabeza, decir, bueno, ¿cómo explico esto? ¿Cómo hago? ¿No? La posición, y antes teníamos que hacer 10 dibujos, y la verdad que en ese sentido creo que es bastante claro, ¿sí? O sea, yo estoy acá, me paro con fopen, me paro al inicio, me desplazo 3 menos 1, 3 registros menos 1, o sea, digo, bueno, me desplazo, 3 menos 1 es 2, o sea que me desplazo 2 registros. Y el indicador, porque yo antes no lo hacía con la parte amarilla, entonces me quedé decir, bueno, ¿cómo le explico esto? Bueno, en realidad la parte amarilla nos sirve para entender dónde está el indicador de posición. Entonces me paro 3, posición 3, menos 1, 2, me desplazo solamente 8 bytes. Me paro arriba del registro 3, convoco a la función FREAD. La función FREAD genera un desplazamiento. Carga, ese desplazamiento que está acá hace que ALU quede cargado. Entonces yo tengo ALU cargado, toda la información, y se lo paso a esta función. Lo único que hace es sobreescribirme el nombre y enviarme un ALU con el nombre sobrescrito. Entonces, una vez que ALU viene acá ya devuelto y modificado, yo lo que tengo que hacer es volver a reposicionarme con FSIC. Entonces hago lo mismo que hice acá arriba, desde la posición 0 desplazate 2 registros. Desde la posición 0, entonces, como yo vuelvo hacia este lado, desde la posición 0, y ahora me está faltando un detalle que se los voy a comentar ahora, fíjense que yo estoy todo el tiempo moviendo el cursor. Desde acá, desplazate 2 registros. Entonces FSIC vuelve a hacer su mismo trabajo y se para arriba del registro que yo quiero sobreescribir. Convoco a FWrite y agarro este ALU que ya estaba modificado y lo reemplazo por el registro que nosotros tenemos acá. Eso va a generar un desplazamiento, FWrite también genera un desplazamiento, pero genera un desplazamiento no de lectura, sino de escritura. Entonces va a quedar, después de FWrite va a quedar acá, este ALU va a reemplazar este registro que nosotros tenemos acá, voy a mostrar en este caso, bueno, ya esto y esto, y cerrar el buffer. Pero falta algo que es lo más importante de todo esto. Es que fíjense que todo el tiempo yo estoy moviendo el cursor de acá para adelante, me desplazo, leo, voy para atrás, vengo. Bueno, eso se puede hacer de una sola forma. En el modo de apertura. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el modo de apertura para modificar el archivo tenía algo especial? ¿Se acuerdan bien qué pasaba con eso? Tenía que ser R más B, puede ser. Exacto. R más B. Esa es la frutilla del postre. Entonces, yo ahí, si quisiera modificar un valor registro, de hecho, vamos a hacer una modificación ahora. Que tenemos, vamos a llamar a modificar alumno. Vamos a llamarlo acá. Vamos a buscar. No, bueno, en realidad lo que voy a hacer es, vamos a hacer una cosa.
Vamos a mostrar todo el archivo. Esto lo voy a comentar. ¿No me lo copió? No me lo copió. Bueno, vamos a... Bueno, igual que este, vamos a poner modificar. No, lo voy a poner acá abajo. Y voy a copiar esto que tenemos acá, que es igual. Yo quiero modificar, acuérdense esto, ¿no? También. Voy a modificar. Que voy a mostrar primero. Quiero ver qué dato vamos a modificar primero. Lo voy a llamar. A ver acá. Me debe estar tirando. Esperen. Ahora me voy a fijar. Qué raro. Alu. Ahora me voy a fijar dónde. .com está bien. Me debe estar tirando esto, ¿no? Voy a tener que prototiparlo. Porque me está como diciendo que la función no existe. Así que bueno, lo voy a prototipar. Punto y coma. A ver ahora. Ahí está. Bien, esperen que me voy a fijar qué archivos tenemos. Bueno, vamos a modificar a Martín, que es el registro número 2, ¿no? Sí, a Martín. Nosotros acuérdense que le tenemos que poner acá el registro 2. Vamos a hacer vamos a hacer el razonamiento, ¿sí? Si yo quiero modificar el registro 2, voy a abrir el archivo, voy a poner el indicador de posición arriba, y lo que voy a hacer acá es, si yo quiero hacer 2, cuando esta función reciba el 2, va a ser 2 menos 1, o sea, se va a desplazar un elemento, ¿sí? O sea, un alumno. Es como si hiciera 1 por alumno, con lo cual es solamente un desplazamiento de un elemento. Entonces, como yo quiero modificar el registro 2, se va a parar acá, ¿sí? O sea, se va a desplazar solo 1. Acuérdense de ese detalle, ¿sí? Que muchas veces se olvida. Entonces, desde acá sí, voy a llamar a FRID, volver a reposicionar, bueno, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer. Y bueno, vamos a ejecutar. Me dice que ingrese el nuevo nombre, horrible, y tendría que haber puesto ahí un /n, pero bueno, vamos a ponerle Martín Pérez, porque lo que tiene de bueno también el gets es que me permite, digamos, agregar más que el otro. Y fíjense que ahora el legajo 2, ¿sí? Ya me queda legajo 2 y ya no se llama Martín, se llama Martín Pérez. De hecho, lo que vamos a hacer es, creo que la última prueba, debería quedar grabado ese dato, ¿no? Si yo acá llamara nuevamente a la función, acá lo estoy comentando, ¿sí? Para que no me aparezca, ya Martín no es más Martín, es Martín Pérez, ¿sí? Bueno, de esta manera pues, ya estamos en condiciones obviamente de hacer ya cualquier cosa, ¿sí? Ya podemos modificar, desplazarnos, dar de baja, alta, listado, búsqueda, ya vimos todo. Sí. Sí, quería preguntar por qué entiendo que el R+B es para funciones de lectura-escritura y si se podría usar A+B o W+B o cuál sería la diferencia en ese caso. No, A+B no se puede mover el indicador de posición. O sea, yo no podría hacer todos esos desplazamientos con FSIC para atrás, por ejemplo. ¿Sí? Y W+B lo que haría es, puedo mover el indicador de posición, pero sobreescribiría todo a partir de la posición. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer, si yo moviera con W+B, puedo leer y escribir. ¿Y para qué sirve? Y bueno, por ahí yo quiero agarrar y a partir de acá borrar todos estos datos. Bueno, entonces yo voy a escribir el próximo registro, pero voy a eliminar todos los que están acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan que con W el indicador de posición se ponía al inicio y borraba, hacía un desastre? Bueno, con W+B no va a borrar lo que está detrás en el buffer, pero sí lo que está delante del buffer. ¿Sí? Con R no. Esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí. Bueno, ¿Borra todo lo que tiene adelante o solamente el todo. registro que está adelante, el primero? No, todo.
todo. Claro. Todo, ¿se acuerdan que yo quise sobreescribir el archivo? Llamé a MWF y sobreescribí todos los datos, eso que me quedaban, todo basura que me había quedado. Todo. Te elimina todo. Crea el archivo, pone el indicador siempre al inicio. La ventaja es que podemos mover el indicador. A ver, ¿puede ser útil? Y sí, puede ser útil. Por ello, tengo todo bien. Vienen todos bien mis registros hasta el registro número 748. Y de 749 para adelante quiero borrar todo. Bueno, puede ser útil esa solución. Ojo, ¿eh? Mirá, yo te podría contar un montón de ejemplos de eso, ¿no? Por ejemplo, yo quiero, yo no soy amante de borrar, pero puedo hacer un backup igualmente de mi base de datos y que en mi página web no me muestre los últimos, me muestre solamente los últimos 20 posts y todo lo demás lo voy eliminando. Por más que vos ya backupeando como tema de seguridad mío, pero yo puedo ir igualmente borrando, decir, bueno, mira, a partir de ahí siempre que me sobrescriba. Bueno, por ahí cada tanto me interesa hacer esa limpieza para que no me genere, te estoy teniendo un ejemplo que se me ocurre ahora, que me pasó en un sistema. Yo tenía, me acuerdo, un lugar creo que un tera, un sitio web que tenía como un tera de almacenamiento, mucho, que me cargaba la página, ¿sabes lo que era? Era una masa de información impresionante. Estaba hablando de un lugar que se dedica a información, digamos, a gestionar información, y bueno, nosotros hicimos un backup de toda esa información vieja, y agarramos y de la base de datos limpiamos todos los registros desde una fecha determinada para acá. Bueno, ese tipo de cosas puede pasar. Podríamos homologar que este tipo de cosas no es tan raro que pase. Decir, bueno, yo quiero, de acá en adelante, de esto que está acá no me interesa más nada. ¿Sí? Por más que yo después lo tenga guardado en algún lugar, en algún disco ahí, en algún archivo archivado, en algún disco en mi servidor de backup. Podría tenerlo, pero bueno, para no seguir andando, uno no sobrescribe como si W, porque W pone que siempre sobrescribo con W. Siempre. Y R más B mira desde la posición que está, todo hacia Y adelante. R más B, claro, me permite un desplazamiento sin ningún tipo de restricciones, ¿sí? Y me desplazo y leo y me vuelvo a reposicionar y hago todo lo que tengo que hacer. Profe, Sí. el FRID de la función, ¿te sirve para vos leer el alumno y después pasárselo a la función para que sepa qué sobreescribir, digamos, ¿no? Claro, exacto. El FRID es el trabajo de lectura y obviamente de desplazamiento desde la posición que yo quiero leer, de lectura y de guardado de esa información, en este caso en la variable ALU. Entonces eso obviamente me ayuda significativamente a poder, a leer el lado. Si yo no tengo FRID, no leí nada, no tengo información. Claro, no le FRID lo que pasás hace es nada. leo, guardo, modifico, retorno, me vuelvo a desplazar y le paso la variable desde la posición. Vuelvo a hacer lo mismo que hice acá. Lo hago acá, desde esa posición, sobreescribirme el registro que viene. Y ya está. Y eso es lo que hace. Es bien secuencial, chicos. Es un laburo que tiene que ver con una serie de pasos ordenados de lo que no me tengo que olvidar. ¿Puedo hacerlo esto de otra manera? Sí, seguro. Le puedo encontrar la vuelta al FSIC para, en vez de volver a desplazarme de la posición actual, tal vez hacer un SIG-CUR desde la posición actual y un registro para atrás. Podría ser un desplazamiento negativo. Pero bueno, me parece más simple por ahora hacerlo de esta manera, ¿sí? Pero SIG-CUR también me puede llegar a ser útil para esa para este movimiento que nosotros tenemos acá. Acá podemos tener algunas variantes, ¿sí? Después vayan probando ustedes. Y otra cosa que quería ver ahora, que uno de los chicos hablaba, ¿no? El end of file. Incluso hace poco creo que alguien me había mandado un comentario, no de ustedes, sino en el canal, en alguno de los videos. Bueno, buscar no, a ver, quiero alguna que copie para no tener que escribir tanto. A ver qué me sirve, si esta me puede ya servir. Sí, ¿no? A ver. Bueno. Vamos acá. Que en realidad más que buscar esta, bueno, si en realidad está buscando. Lo que yo quiero mostrarles acá es la función end of file. ¿Sí? Acuérdense que en este dibujito no lo hemos tratado mucho, ¿no? Porque la verdad que no lo hemos tratado mucho. Nosotros teníamos
un espacio, lo voy a tratar de hacer lo más simple que pueda. ¿Sí? En este caso lo que vamos a hacer es una función que muestre, pero en vez de mostrar de esta forma, con el fread mayor a 0, que todo el mundo elige hacer, lo podemos hacer también con el end of file. Sí, vamos a necesitar fread y sí, lo vamos a necesitar, pero no lo vamos a necesitar acá. Simplemente para entender esta función que existe y que está. Y vos sabés que es algo que le he visto, digamos, en otras, ¿cómo se llama? He visto esa función utilizarse, digamos, en otros contextos. Así que es una función que más allá de lo que nosotros lo veamos acá y que después decidamos utilizar fread mayor a 0 como para mostrar, esta función hace exactamente lo mismo. O sea, por eso no copié la función de búsqueda que en realidad recorre. ¿Tenemos que recorrer el archivo? Sí, tenemos que recorrer el archivo. ¿Tenemos que verificar si el puntero es nulo? Sí, tenemos que verificar si el puntero es nulo. Ahora, lo que vamos a hacer acá, aquí adentro, es esto. ¿Sí? Vamos a hacer varias modificaciones. Yo voy a leer acá adentro. ¿Sí? No voy a poner mayor a 0. Voy a hacer una lectura acá. Y acá lo que vamos a hacer es convocar a la función f, en realidad, f o f. ¿Sí? Pero lo que le vamos a decir es preguntarle si llegó al final del archivo. Si todavía no llegó en realidad al final del archivo. ¿Se acuerdan que utilizamos mucho nosotros acá el tema de la negación bueno, funciona exactamente igual. ¿Tengo datos? Vendría a ser la pregunta. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese end of file no está en esta zona. Esta es la zona roja, por decirlo de alguna forma, que es la zona del final del archivo. Entonces, la pregunta acá es, ¿no llegaste al final del archivo? Bueno, por eso probablemente le tengo que pasar el archialo, ¿no? Este que tenemos acá. Entonces, ¿yo qué quiere decir? Que en cada ciclo while ya no me fijo si fread me retorna algún valor. Solo me voy a fijar si llegué a esa zona roja. Si no llegué a esa zona roja, leo. Y almaceno el dato. Después se lo paso a una función. Pero ¿qué sucede? Acá, y este dibujo, que es un dibujo maravilloso que yo inventé, que es copyright mío, esto que está acá, fíjense que antes del end of file hay un espacio de cursor. ¿Esto qué quiere decir? Que yo siempre tengo que... Por ahí yo estoy acá y este no es final de archivo. Entonces, yo puedo ser... y acá aparece la doble pregunta, yo le llamo así por lo menos, que no se me ocurre otra manera, por lo menos por ahora, de decir, bueno, yo tengo que preguntar si llegué a ese final del archivo cada vez que quiero mostrar un registro. ¿Por qué? Porque si no voy a generar un desplazamiento, si yo acá no hago esta pregunta y directamente muestro, o sea, no meto un if acá, este if, voy a borrar lo que tiene acá adentro, tengo que volver a hacer esta pregunta. Tengo que volver a preguntar. Creo que en algún momento nosotros cuando jugábamos con las pilas, hacíamos algo parecido a eso. Antes de mostrar acá el flag lo voy a borrar, ¿viste? Para que me quede un poco limpio. Entonces yo necesito hacer esa doble pregunta. ¿Por qué? Vamos a ponernos a practicar un poco esto. Vamos a ver si estoy haciéndolo bien. Sí, puse acá el end of file, bla, 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 el fread, punto y coma, pregunto, muestro. Perfecto. Yo creo que está bien ahí. Está muy simple también, tampoco es muy complicado. No es que decía, si tengo que utilizar el fread. Bueno, el tema es el siguiente. Ahora vamos a hacer un ejemplo de recorrida, ¿no? Abrimos nuestro archivo, el indicador de posición. Al principio, como estamos viendo, digamos, en la dibujo. Así que voy a ir jugando un poco entre el dibujo y esto. Pregunto si el archivo existe, ¿no? Y el archivo existe. Pregunto si llegué al final del archivo. No, no llegué al final del archivo. Estoy en zona amarilla, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Estoy con amarillo, puedo pasar. Tal vez tendría que cambiar los colores. Tenía que ponerle amarillo al registro y verde al curso. Eso me parece que está mejor. Bien. Acá, me pregunto, ¿estoy en el final del archivo o no? Están viendo claramente que no está en el final del archivo. Entonces, ¿qué hago? Hago un fread. ¿Sí? Hago un fread y ¿qué hago? Acá. Me desplazo. Horrible.
Ahí. Me desplazo hacia el siguiente registro. ¿Qué hice? Bueno, leí el registro 1. Ahora, antes de mostrar ese registro 1, yo tengo que preguntar si llegué al final del archivo. Y dice, ¿para qué hacer esa pregunta? Y tengo que hacerla. Después van a ver por qué. No llegué al final del archivo, entonces sí muestro. Muestro. Vengo acá, y sigo parado en el mismo lugar y pregunto, ¿llegué al final del archivo o no? Pues sigo parado en el mismo lugar. Mostré el registro 1, ya lo mostré con esta función que dice mostrar. ¿Sí? ¿Siguen hasta ahí? Sí, pero no entiendo el if. Bueno, ya lo van a entender. Entonces, llego acá. Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Llegué al final del archivo? No. Sigo en la zona amarilla. Vamos a leer el segundo registro. Leo el segundo registro, genero un desplazamiento. Acá. Ese desplazamiento me va a posicionar, obviamente, acá. Vamos acá. Oh, esperen que esto, si no te agarro la flechita, se me complica. Genero el desplazamiento registrado y vuelvo a preguntar si llega al final del archivo. En este caso no, muestro. Así sucesivamente. Vamos otra vez arriba, llegué al final, sigo haciendo la misma pregunta. No llegué al final, genero tercer desplazamiento. El tercer desplazamiento va a poner mi registro acá. Voy a preguntar, ¿llegué al final de vuelta? No, entonces muestro. ¿Sí? Sigo mostrando. Vengo acá, muestro el registro, vengo acá y vuelvo a preguntar. ¿Llegué al final del archivo nuevamente? No llegué al final del archivo. Vuelvo a leer con FRID, si es un poco largo esto, ¿no? Vuelvo a leer con FRID, me vuelvo a desplazar. Leo acá, el cuarto registro. Cuarta lectura. ¿Llegué al final del archivo? No, no llegué al final. Entonces puedo mostrar. ¿Sí? Llego acá, esto me da true. Vengo acá, muestro el cuarto registro. Vengo acá arriba. ¿Llegué al final del archivo? No, estoy parado acá. Leo. Cuando leo, me posiciono acá. Me genera un desplazamiento. Genero ese desplazamiento, vuelvo a preguntar, ¿llegué al final del archivo? Sí, no muestro nada. ¿Llegué al final del archivo? Sí, no muestro nada. Me fui y ya está. Si yo no hubiera hecho esto, ese último registro lo hubiera mostrado. Obviamente me hubiese tirado basura. ¿Sí? Cuando yo hice con FRID este desplazamiento acá, me hubiese cargado basura en la variable ALU y hubiese terminado mostrando. Por eso, ahí respondo a tu pregunta, está este if acá, con la doble pregunta. Eso es el end of file. Existe, es una manera de chequearlo, y hay algunos problemas que no van a poder utilizar FRID mayor a 0. Van a tener que utilizar el end of file, en algunos casos. No me acuerdo de cuál es el caso ahora, realmente no me acuerdo, pero en algunos casos es más útil o es más limpio utilizar el end of file. Pero bueno, no, sí, decime. Le puede servir, profe, por ejemplo, para contar la cantidad de registros que tenés, ¿no? Para contar la cantidad de registros, lo puedo hacer de muchas maneras, ¿no? Puedo meter un contador y contar la cantidad de registros. Pero también lo puedo hacer, digamos, con una función que no sé si ustedes la vieron, ya saben, porque podemos estar haciendo la pregunta porque ya sabes cuál es. No. La de FTL, ¿no, profe? Claro. Exacto. Bueno, ahora vamos a ver el último ejemplo de FTL, que creo que sí tenemos tiempo. Y vamos a utilizar FSIC acá, una de estas vamos a utilizar. Decime. Yo te iba a preguntar algo. Quería saber igual la diferencia entre FSIC mayor que 0 y not FOF, esa función. ¿Cuál sería la diferencia entre hacer algo eso? No, ninguna tiene nada que ver con la otra. O sea, no hay, más que diferencias, digamos, end of file verifica si vos llegaste a esta zona todo el tiempo. Y FSIG es para desplazarnos. Son dos funciones que hacen cosas distintas. FRID mayor que 0. Jamás dije mal. ¿Y end of file? No, Sí. Ninguna. En realidad ninguna. Son dos maneras de recorrer el archivo, por decirlo de alguna forma. A ver, las diferencias son múltiples, porque FRID, acuérdense, lee un registro. Y end of file, lo único que está preguntando es si llegué al final del archivo. Es que ¿Sí? yo, por eso. En realidad, acá lo que está haciendo es si tengo archivo. Si yo lo utilizo sin el not, pregunta si llega al final del archivo. Si utilizo, ¿tenés más archivo? ¿Sí o no? O sea, tenés más como cuando hacemos con el not pila vacía. Es exactamente igual. O sea, en el not pila vacía nosotros no preguntamos si la pila está vacía, preguntamos si la pila tenía datos. Bueno, acá es lo mismo, acá no preguntamos si llega al final del archivo. Pregunto si tengo más archivo para leer, si tengo más buffer.
Cuando yo ya llegué a esa zona, me va a tirar un valor que me va a decir que ya no lo tengo. Y en realidad lo que estamos haciendo acá, pero en realidad está más que buscar, es mostrar con end of file, vamos a ponerle así. Acá lo que estoy haciendo es mostrar el archivo. Es lo mismo que hacíamos con el mostrar común y corriente que nosotros utilizamos acá. Que yo copié la función mostrar. En realidad yo esta acá, por ejemplo. Esta es la función mostrar. Acá. Es lo mismo. ¿Esto es más simple que el on file? Sí, es más simple. ¿Es más eficaz? Puede ser. Porque bueno, no tengo ese if en el mail, no tengo que hacer una doble pregunta, voy verificando en cada ciclo si me va retornando una cantidad de bytes o no. Entonces, bueno, es más simple. Pero frread y end of file son dos cosas distintas. Fíjate vos que son distintas a tal punto de que yo necesito frread acá. Si no, ¿cómo hago para leer? O sea, no es que yo digo, bueno, agarro, borro esto y si no tengo nada, recorro un archivo nada más. Más, esto es un bucle infinito, porque end of file no genera desplazamiento. Simplemente me dice dónde estoy en el buffer. Si estoy en la zona end of file del buffer. Eso me dice, nada más. Es como el not pila vacía. Yo quiero recorrer con not pila vacía. ¿Puedo recorrer algo? No. Me va a decir pila vacía, pila vacía, pila vacía, pila vacía, pila vacía. O sea, y al no generar un desplazamiento, al no generar un desapilar, por decirlo de alguna manera, que en este caso podríamos decir que el desapilar me genera ese desplazamiento. En este caso me lo genera el frread. Entonces ahí genero desplazamiento, leo registro, pero necesito esa doble pregunta. ¿Por qué? Porque antes del final, acá, antes del final, está este espacio. No es que esto sería distinto si yo elimino este registro. Si fuese así, pero no es así. Y por eso el dibujo sirve. Para entender que antes del end of file hay una zona de cursor. Después si está bien o está mal, si eso, bueno, no sé. Para mí hubiera estado mejor esto, porque me ahorraría esa doble pregunta. ¿Sí? Yo leo el registro. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Si esto pasara, cuando yo me desplazo con el cursor, acá, cuando yo hago el desplazamiento de la lectura del registro, me paro al final del archivo. Y desde acá no puedo leer nada. Sí, probablemente, pero bueno, eso no existe, ¿no? Yo estoy, digamos, mostrando algo que no existe. Entonces, al no existir eso, yo necesito estar en una zona válida del buffer, que vendría a ser el /0 en los strings, en una zona válida para poder hacer una lectura. Entonces, por eso existe ese espacio antes de llegar al final del archivo. Pero, repito, acá, esto que está acá es una manera de desplazarme, de leer mi archivo con frread sin utilizar frread mayor a 0. Y también, primero, para que aprendan otra función más, ¿no? Que puede ser una pregunta, porque no es que sea, bueno, yo voy a utilizar frread mayor a 0 y no me importa. Sí, está bien. Para programar pueden hacerlo como usted quiera, pero en una de esas, nosotros le pedimos que lo hagan de esta forma. ¿Sí? Esto es una materia, entonces en la materia evaluamos qué profundidad, mucho más para aquel que quiere promocionar, conoce de la materia. Bueno, el end of file lo acabamos de ver hoy y la idea es que lo sepan. ¿Sí? Después, si ustedes en su proyecto no lo quieren utilizar porque les resulta más simple, más cómodo, más fácil hacerlo de esta forma, lo pueden hacer sin ningún problema. Pero puede ser que se lo puedan pedir, no que se los pida yo, se pueden pedir en un final. Bueno, y por último, lo que quería ver con ustedes era esto de contar registros. Está claro que si yo agarro bueno, no necesito, para contar registros no necesito esto. Tampoco necesito esto. Ahora lo que vamos a ver es la función ftl. Acá tenemos que entender que podemos tener un desplazamiento 0. ¿Sí? Nosotros podemos no querer desplazarnos. Acuérdense que lo que hace fsic es desplazar un cursor. Pero yo puedo decir que no quiero ningún tipo de desplazamiento, que quiero un desplazamiento 0. Que es lo que vamos a hacer acá, ¿no? Un desplazamiento 0.
Le voy a poner el indicador de posición al final del archivo. Acuérdense que nosotros teníamos seek set, que vendría a ser 0, seek core, que vendría a ser 1, seek end, que vendría a ser el final del archivo. Entonces acá es donde tiene sentido utilizar el 2. Y decir, bueno, no me voy a desplazar nada, simplemente voy a poner el indicador de posición al final del archivo. ¿Sí? Acá, en realidad podemos decirlo. ¿Sí? En este famoso espacio que venimos viendo nosotros que existe, ¿sí? Si nosotros lo pondríamos acá, tendríamos un problema. Y por eso, esto que está acá tiene sentido que exista. ¿Sí? Justamente por esto que estamos viendo ahora, y por lo que vimos anteriormente también, ¿no? Que tiene que ver con el desplazamiento y la lectura de un registro. Entonces, yo lo que hago es abrir mi archivo, no importa cuántos registros tenía, pero sí puse el indicador de posición en este espacio. O sea, antes del final del archivo y en el último, y al final del último registro. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que hacer acá es, bueno, voy a ir al código para que lo entiendan, es vamos a crear una variable. Podemos crearla, no, depende, no, vamos a crearla acá. Y acá no tiene sentido que exista. No. Lo que sí podemos acá es crear, yo necesito, bueno, esta función tiene que ser una función de tipo entero. Porque yo lo que, esta función es, vamos a ponerle el nombre también para identificarla, es cantidad de registros. ¿Sí? Vamos a ponerle cantidad de registros. Entonces acá sí voy a necesitar, como necesito retornarlo, voy a necesitar declarar una variable que se llame, bueno, cantidad le vamos a poner. La podemos inicializar en 0 o no, pero como yo la voy a setear es indistinto, a veces queda prolijo hacerlo más que obligatorio. Y vamos a poner que cantidad es igual al resultado de una operación. Y acá es donde aparece ftel. Ftel es una función que calcula el tamaño del archivo a partir de la ubicación del cursor. Por eso yo con fseek me ubico acá. Entonces lo que hace ftel es calcular cuánto pesa este archivo a partir del indicador de la posición. Si el indicador de posición hubiera estado acá, y yo convoco ftel, me va a tirar un resultado erróneo, ¿sí? Me va a decir que está al final del archivo. O sea, me va a decir el peso a partir del indicador de posición. ¿Se entiende eso? O sea que te daría 8 bytes. Me daría la mitad, claro, exacto. Ah, bien. En cambio, yo por eso acá no genero ningún tipo de desplazamiento, porque no tiene sentido hacerlo, obviamente. Repito, no es la única manera que podemos hacer las cosas en programación, pero esta es una. ¿Sí? Agarro el buffer, le digo, ponete con seek end, ponete al final, el cursor al final del archivo, convoco ftel, le paso el buffer, obviamente, le paso mi buffer. Acá yo digo, bueno, ¿cómo hago para calcular la cantidad? Yo ya sé cuánto pesa mi archivo. Si yo agarrara este cálculo matemático y se lo asignara cantidad va a ser igual al peso del archivo. Ahora, yo necesito hacer una operación para calcular cuántos registros tengo en ese archivo. Y eso me parece muy simple. Pero bueno, tenemos que hacerla. ¿Qué debería ser ahí? ¿La dividís por size of alumno? ¿O el tipo de archivo que trabajas? Exacto. Si yo agarro, si yo ya sé, sizeof me dice cuánto pesa un alumno, entonces lo agarro y divido, obviamente llamo a sizeof, función que como verán utilizamos bastante, sizeof alumno, y esto automáticamente genera una división. ¿Por qué? Porque yo agarro, digo, 4 dividido 16 me da 4. ¿No? Está claro. No voy a tener la cuenta más fácil imposible. Mi archivo pesa 16. Si yo lo divido por 1 de estos registros, me va a dar 4. ¿Sí? Que justo da 4, esto da 4 acá. Pero bueno, eso fue de casualidad. Entonces me va a dar 4 registros. Obviamente lo que voy a hacer con esta función es retornar la cantidad, ¿no? Retorno de cantidad y esto me va a dar la cantidad de registros que tenga. No importa si son 4, si son 10.000 o lo que sea. ¿Sí?
Como ven, es una función muy simple. Acá nosotros la debemos tener en algún lugar por aquí. Bueno, acá, esperen que debo tener varias cositas. Después mírenlo esto, porque bueno, además de tener código, bueno, acá por ejemplo está lo que yo les hablaba del tema de la posición, ¿sí? Que lo vimos nosotros, creo que fue la primera que vimos. Esperen un cachitín. Bueno, acá, FT, acá está, ¿ves? Fíjense, devuelve la posición actual del indicador de posición. Es cierto eso, devuelve la posición actual. Pero en realidad, si la operación es exitosa, devuelve la cantidad de bytes que hay desde el comienzo del archivo hasta el lugar donde se encuentra el indicador de la posición. Incluso está más lindo expresado acá, se ve que está más inspirado. O sea, desde el principio del archivo hasta donde está parado. Si mi cursor en vez de estar al final, como atinadamente dijo uno de los chicos, está acá, me va a devolver obviamente solamente 2 registros. Decime. Sí, quería preguntar, capaz